La juventud está perdida. Traemos Buena Data, un podcast hecho por y para jóvenes. Vamos a fondo sobre los temas que nos interesan. Si nadie nos pregunta, somos quienes preguntamos. Política, sexualidad, crisis climática, géneros, cultura, internet. Una mirada joven para hackear el presente. Somos Buena Data. En este episodio hablamos con Tomás Guarnacia, crítico de cine y miembro de Fuera de Campo. La primera pregunta es, ¿qué es Fuera de Campo? Y Fuera de Campo nació el año pasado como una respuesta política autogestiva a el estado de la cuestión que nosotros consideramos respecto del cine argentino, del instituto y también de lo que es el Festival de Mar del Plata. Es una acción política en defensa del cine argentino que se reconoce a sí mismo como un encuentro. No es un festival, no es un contrafestival, no queremos como plantearnos dentro de esos conceptos, sino pensarnos como un encuentro para que la comunidad cinematográfica, ese concepto también un poco sinuoso y difícil, se pueda reunir y para poder no solo proyectar las películas que quizás en este momento, dada la situación de financiamiento, pero no solo de financiamiento, sino de, ¿cómo podemos decir?, de desprestigio constante y programado hacia el instituto y hacia el cine argentino y hacia la cultura argentina, que se proyecta en el Festival de Mar del Plata. Y que realizadores y parte de la comunidad no se sienten cómodos participando del festival, puedan tener una opción en Mar del Plata para no abandonar la ciudad, no abandonar el festival, no abandonar esos días de noviembre donde siempre históricamente nos juntamos a no solo ver películas, sino discutir y juntarnos y encontrarnos, valga la redundancia de la palabra. Entonces Fuera de Campo es eso, es una acción en defensa del cine argentino que se presenta como eso, una muestra, pero también como un encuentro para charlar y discutir sobre el presente y, lo más interesante para mí, el futuro del cine argentino. ¿Cómo llegan las películas? La programación de Fuera de Campo, como es un encuentro de cine argentino, se plantea principalmente en la base de justamente intentar visibilizar o ser un imán, si se quiere, de distintas tendencias y tensiones y estéticas que circulan a lo largo del país, a lo largo y a lo ancho del país. Porque entendemos que este es un país, como te decía, mestizo, diverso, pluricultural casi, que por sí solo hace emerger distintas expresiones cinematográficas, distintas maneras de ver el mundo. ¿Y cuál es el núcleo de lo que buscan? La base de nuestra programación es la idea de la diversidad, que es una idea compleja, problemática, pero es esa. Y este año lo que nosotros hicimos fue abrir una convocatoria meses antes a mediados de este año, donde recibimos más de 700 películas, libre, abierto, gratuito, donde pedíamos eso, un link de tu película, un formulario casi como el de un festival, con algunas cosas que no eran sobre un festival, porque queríamos también conocer a quien mandaba las películas, preguntándole, bueno, cómo había sido la película producida, cómo habían sido los métodos de producción de la película, cómo enmarcaba esa película, si se quiere, dentro de alguna tradición en su provincia o en la cinematografía argentina, si había tenido algún referente, un poco para conocer no solo cómo se hacen las películas, cómo se hicieron esas películas que nos enviaron, sino también cómo las pensaron o en el marco de qué línea histórica las pensaron. Es algo que no se habla mucho capaz a veces en el cine argentino. Entonces, bueno, recibimos eso, más de 700 películas, que fueron un montón, entre cortos y largos, que fueron vistos por este equipo de artística que te digo, principalmente conformado por los críticos que formamos parte de Fuera de Campo. Y sobre eso se hizo una selección que intentó esto, respetar en una escala muy mínima, porque fueron aproximadamente 30 y pico de películas que proyectamos a lo largo de los 5 días, 6 días. La idea de diversidad en términos territoriales, diversidad en términos estéticos, diversidad en términos etarios incluso. Queríamos películas de gente grande, de gente joven, que estén dialogando. Diversidad en términos sexuales, diversidad en muchos términos, ¿no? Términos de clase, principalmente. No queríamos solamente cine que haya sido producido por las grandes casas productoras argentinas. Y lo que dio como resultado creo que es una programación que de alguna manera intentó reflejar eso y donde teníamos películas, sí, producidas por casas productoras grandes, en coproducción con países de afuera, conviviendo en el mismo día de programación, quizá con una película hecha con un celular
por un pibe del conurbano que a duras penas maneja los rudimentos de un programa de edición y que hizo la película porque le nació del corazón hacerla como expresión artística. Eh, Al mismo tiempo también una comedia no costumbrista, justamente lo contrario, de Jujuy, muy salvaje, un documental hecho en Ushuaia y en La Quiaca, sobre juventudes, como mucho cine muy diverso, con distintos acercamientos a la idea también del género, de los géneros más bien cinematográficos. Tenemos películas de terror, comedias, documentales observacionales, como tratar de respetar, digamos, esa diversidad que es propia del cine argentino, porque diverso es nuestro país. ¿Y qué relación hay entre esa diversidad y lo que se programó en el Festival de Cine de Mar del Plata? Es una diversidad que siempre supo muy bien respetar el Festival Internacional de Mar del Plata. Y en ese sentido a mí no me parece menor el hecho de que hace un par de días, Gabriel Lerman, el director del Festival de Mar del Plata, mencionó que ya el Festival de Mar del Plata no está dirigido a el nicho cinéfilo, sino que está enfocado en las grandes audiencias. Lo cual es algo muy extraño porque creo yo que en esa declaración se cifra como un no entendimiento de lo que la cinefilia como concepto significa, porque la cinefilia abarca tanto el cine, si se quiere, de las grandes audiencias, como también las expresiones más marginales, porque la cinefilia es de alguna manera una postura frente al cine, una manera de vivir el cine, de ver el cine, que ve en todo el cine, sea cual sea, sin discriminación, un mismo lenguaje y una misma plataforma para discutir y para adentrarse emocionalmente. ¿Es posible pensar una cinefilia popular? Y el Festival de Mar del Plata históricamente fue un festival cinéfilo en el mejor de los sentidos, en ese sentido. En el sentido de que en el mismo día yo he podido ver en el Festival de Mar del Plata El Exorcista de William Friedkin y La mamá y la puta de Jan Stoach en una copia en 35 milímetros. Entonces, una película en blanco y negro de 4 horas sobre franceses en departamentos en los 60, post Mayo francés. Wow. Entonces, uno en el Festival de Mar del Plata naturalmente salía de una cosa a otra porque estaba pensado bajo la lógica de la cinefilia. Uno iba a una película de terror en hora cero y se metía a un documental de 4 horas sobre una planta. Poner un ejemplo burdo, no sé. Entonces, es curioso que ahora el festival de pronto haya tomado esta posición tan conservadora, porque la cinefilia en sí no entiende como términos irreconciliables las grandes audiencias y el cine, si se quiere, más marginal o menos hegemónico. Entonces, justamente, embanderándonos en la idea de cinefilia, también pensamos en la programación. Es diversidad, como te decía, y es también pensarla como cinéfilos, que es lo que en su mayoría somos quienes hacemos Fuera de Campo. ¿Crees que el cine une a las personas? Es una buena pregunta, pero yo creo que sí, al menos forma comunidad. Eso para mí es algo muy interesante. Forma distintas comunidades. A veces es muy complejo hablar de una comunidad del cine argentino cuando hay tantos grupos dispersos por todo el país, que quizás sí formen una gran comunidad. Es algo que hay que discutirlo, hay que pensarlo, me parece, todos juntos. Fuera de Campo trata de ser un lugar para pensar eso. Pero es indudable que existen esas comunidades, no sé, estas distintas mesas de café que de pronto nacieron en Fuera de Campo, eran gente que se juntó y que se hizo amiga en primera instancia por el cine. Hicimos este evento de la nada, salimos de la nada y de pronto lo anunciamos, lo promocionamos y vino un montón de gente, porque obviamente lo que principalmente le interesaba era el cine, las películas, y eso de alguna manera me parece que responde a afirmativamente a que sí, que el cine de alguna manera une. Y quizás en un grado superior no solo une, sino que también da cierta identidad. Y eso es algo que me parece interesante defender desde una acción política. Un cine de un país es un cine que nos da identidad, ¿no? Como que de alguna manera hace a nuestra cultura y hace a nuestra soberanía. Eso es algo que me parece políticamente muy relevante. No solo el gesto de unirnos, sino de unirnos en base a qué, ¿no? Ese es el quid de la cuestión, me parece, de las problemáticas del cine argentino y de lo que un poco queremos defender, ¿no? O sea, es como una excusa para encontrarnos y defenderlo, nuestra identidad.
Tal cual, porque un cine argentino o un cine nacional, la idea, ¿no?, de un cine argentino y un cine nacional responde justamente a, bueno, a un país, a una Argentina, a una nación. Entonces, tener un cine nacional o tener un cine que represente eh, algo de nuestra sensibilidad, que es tan dispersa y tan variada, porque Argentina es un país mestizo, muy complejo, que digo, no es lo mismo la sensibilidad de alguien de Jujuy que alguien de este barrio o alguien de Ushuaia, o mismo en determinadas clases sociales cambia mucho, digo. Entonces, pero de alguna manera están unidos todas esas cosas, porque hay algo que las une en este país. Es muy loco, pero es un país justamente que me parece lo bello de Argentina, es que logra unir todo este mestizaje bajo una misma idea de nación, no sé. Y no solo una misma idea de nación, una misma idea cultural. Entonces, me parece interesante poder pensar eso, que no solo nos unimos para defender algo, eh, para lo material, sino también una idea de cultura. Y en el término de que esa cultura te otorga soberanía, porque lo que está enfrente, que es, por ejemplo, lo que más hace hincapié, o hizo hincapié, mejor dicho, podemos... un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando el año pasado se habló sobre ¿se va a hacer o no se va a hacer el Festival de Mar del Plata? Y el intendente de Mar del Plata, del municipio de General Porredón, dijo que quería el festival, pero quería que sea un festival de Netflix, de HBO, un festival... eh, eso, de alguna manera centrado en lo foráneo. Entonces, ¿pero por qué querrías eso? Digo, ¿por qué querrías hacer el eje eso? Y mismo hace pocos días salió también una nota de uno de los directores del festival diciendo que ya el festival no está más direccionado hacia los cinéfilos, sino que es un festival direccionado hacia las grandes audiencias y las grandes estrellas internacionales. Está bien, o sea, no tengo ningún problema con todo eso, pero que eso no deje de opacar o que no opaque o deje de convivir con lo que un festival como el de Mar del Plata, que es un festival insignia del Instituto de Cine Argentino, tiene un rol a cumplir. Y ese rol a cumplir es fomentar y poner en igualdad de condiciones que con ese cine, que es el masivo, el hegemónico, el que puede ver todo el mundo, porque por 12 días o lo que dura el festival, todos los cines convivan en un mismo escalafón. Eh, para revalorizarlo, para mostrar su valor y también como una militancia, si se quiere, o como no como una militancia, como un objetivo de una idea de cultura, de nación. ¿Por qué están tan enojados con, no sé, la difusión de cine? O sea, ¿por qué? Y al mismo tiempo regalan también, o están pensando en vender a vaya a saber quién y a vaya a saber qué precio toda la industria nuclear, las plantas nucleares argentinas, que son desarrollo tecnológico argentino, que hacen a la soberanía energética nacional. Entonces, uno empieza a unir cabos y dice, bueno, en el plano cultural de pronto hay una postura de entreguismo, si se quiere, y de renuncia hacia cosas que aportan a tu soberanía, como es la cultura, como es un cine que represente tu propia idiosincrasia. Y al mismo tiempo también ves eso otro en otros planos, ¿no? Como que no es mi expertise, pero de pronto uno lo empieza a notar, como esa idea de abandono, dejadez de lo que justamente te nutre como nación, de alguna manera, ya sea algo material como una matriz energética o la cultura. El problema es, bueno, cómo hacemos hoy en día, desde el lugar que nos toca, para hacerle frente de alguna manera, o por lo menos para ponerlo en discusión, porque ni siquiera nadie lo está hablando, lo está poniendo en este contexto, en el sentido de que lo que pasa con el instituto se liga completamente a la problemática, por ejemplo, de la matriz energética, o también se liga a el abandono de los hospitales. Hay un desprestigio, un desfinanciamiento, una desvaloración completamente de todo lo que son elementos que te hacen a un país soberano y que hacen justamente una idea de nación íntegra, eh, saludable, que no dependa de algo que venga vendido de afuera. Eso me parece algo que cuando uno se pone a hilar cabos, más que una cosa conspiranoica, de pronto empieza a hacer sentido, ¿no? Fuera de campo, que viene a ser como poner a discusión esto. O sea, bajando, volviendo de las ramas de que nos fuimos, de alguna manera creo que lo primero que viene a hacer fuera de campo es tratar de ser una plataforma para empezar a discutir estas cosas. Desde el cine. Eh, desde justamente desde la problemática de la cultura. Y en particular la problemática de la cultura y la problemática del cine.
donde no solo hay problemas estéticos, sino hay problemas materiales, hay problemas como todo esto que estamos hablando. Entonces, Fuera de Campo lo que viene a intentar ser, más que nada a futuro, es una plataforma para pensar qué se puede hacer a futuro. Qué se puede hacer como agenda, que obviamente es una agenda que no va a venir del gobierno, porque evidentemente la agenda del gobierno es muy clara en su batalla cultural. La batalla cultural del gobierno es clarísima. El problema es que creo que del otro lado, de los que se oponen a esa batalla cultural, no hay una agenda cultural muy clara. Entonces quizás Fuera de Campo pueda servir como espacio en la siguiente edición para justamente empezar a pensar, a discutir, a diagramar cuál puede ser la agenda del cine en particular, de la cultura en general, para enfrentar a esta batalla cultural que del lado de enfrente es clarísima. Los objetivos, la metodología, todo es muy claro. Fuera de Campo, en esta edición que pasó de 2025, la edición anterior, intentó de alguna manera esbozar eso, pero principalmente también se enfocó en una fuerte catarsis, una fuerte autocrítica hacia el interior, porque fue algo muy interesante Fuera de Campo, que no solo por proyecciones y fiestas y como toda la idea de Fuera de Campo como que lo es, me parece hasta cierto sentido, o sea, es lugar de una reserva natural del espíritu, lo que fue el Festival Mar del Plata, porque de alguna manera es lo que un poco alguien lo estuvo diciendo en una nota, no quiero citar mal, pero como que de alguna manera se generó esa idea, como Fuera de Campo concentra algo del espíritu del Mar del Plata que supimos conocer. Y eso es algo que me parece que se logró en base a un poco todo esto que estamos hablando. Pero las proyecciones y este clima festivo siempre va acompañado de un lugar de discusión. Nuestra propuesta es no solamente mostrar y festejar y exhibir películas que no se podrían ver de otra manera, como sucede en un festival de cine, sino también ponerlas en discusión política. Principalmente en las charlas que se organizan a la mañana antes de las proyecciones. Y en esas charlas, en el año pasado y este año, lo que más emergió de alguna manera fue una fuerte autocrítica, una fuerte catarsis por la frustración de haber llegado hasta donde se llegó en términos de ajuste a la cultura, pero también de mucha frustración en el sentido de no haber podido generar anticuerpos suficientes al interior de la comunidad para que nos empujen tan fácilmente hacia donde nos empujaron, de alguna manera. Que haya sido tan sencillo reducirnos, ¿no? De alguna manera. Y haya sido tan fácil eso, que hayan tenido tan claro un plan de acción que de este lado nos dejó a la comunidad de la cultura, si se quiere, no solo al cine, indefensos y sin herramientas. Ahí hubo algo de falta de previsión, hubo algo de falta de lectura de la realidad, quizás, no sé. Hay mucho que se puede pensar y discutir sobre eso. Lo cierto es que Fuera de Campo fue un lugar para que esa catarsis emerja y esperamos en el futuro ser un lugar para que esa catarsis se transforme en pensar planes de acción concretos, en discutir programas y agendas que si no van a venir de los políticos que se plantan en la oposición a este gobierno, quizá el lugar de la batalla cultural de la oposición puede venir de las bases de la comunidad cinematográfica, teatral, etcétera, para empezar a pensar cómo se puede hacer frente a esta batalla cultural. Fuera de Campo se hace en noviembre. Fuera de Campo se hace en noviembre durante el Festival Mar del Plata, la primera semana. ¿Y el resto del año? Y el resto del año es algo que tenemos que trabajar para tratar o sea, van a haber unas sorpresas, creo que dentro de poco, que no quiero adelantar. Pero creo que Fuera de Campo puede pensarse como un espacio, o que querremos empezar a pensarlo como un espacio que no solo exista en la ventana de una semana en noviembre, sino que trate de ser un espacio más activo. Eso es algo que estamos trabajando de cara a lo que viene, porque desde el 12 de noviembre que terminó Fuera de Campo, ya estamos trabajando en la edición 2026, es el primer día de trabajo para el año siguiente, y entre medio no queremos dejar de hacer otras cuestiones y tratar de esbozar nuevos proyectos para justamente que este espacio de discusión sea algo más activo durante el año y no se restrinja únicamente a esos días. Que igualmente son días importantes porque es el foco. De pronto el cine argentino históricamente en el calendario del año se frenaba o se reunía constantemente ahí. Pero entonces, bueno, nada, hay que tratar de
no solo estar ahí, que quizás sea como la reunión más importante del año, pero no olvidarnos de tener contacto, de charlar, de tratar de tener eso, de no perder el pulso al momento. Eso es importante. Eso hay que trabajarlo. ¿Pero tienen como idea, como llevarlo más federal? ¿Hay alguna idea sobre eso? Hay una idea sobre la idea de un poco también un encuentro de cine argentino que se precie como tal, con la palabra argentino. Tiene que no solo restringirse a un lugar geográfico. Entonces sí, existe un poco la idea, te estoy dando la primicia Qué bueno. de tratar de hacer girar un poco las películas y no solo también las discusiones y tratar de, de reunirnos con gente de otros lugares, porque eso es algo muy complejo. Digo, siempre se habla de la idea de comunidad, la comunidad cinematográfica esto, la comunidad cinematográfica aquello, como si existiese una idea cerrada eh, y acabada sobre lo que es la comunidad. Y este es un país tan grande donde hay mucha gente que no se conoce entre sí, porque simplemente geográficamente están muy lejos. Y las problemáticas no se conocen de la industria cinematográfica de una provincia en otra, y capaz hay experiencias comunes que le pueden servir para retribuirse y proyectar y articular políticas para mejorar, que capaz otra provincia ya las pensó y otra no sabe, ¿entendés? Entonces, esa idea de generar esos puentes es constitutiva de Fuera de Campo. Bueno, ¿qué podemos hacer los jóvenes para defender nosotros el cine? Mira, hubo algo muy lindo en Fuera de Campo. Se proyectó una película de Juan José Gorrazureta, no sé si lo conoces, es un cineasta cordobés que es el fundador del Cineclub La Quimera en Córdoba. En Córdoba hay como una gran cinefilia que fundamentalmente una gran responsabilidad la tiene este señor, Juanjo, que tiene creo que algo de 70 años, no quiero mentir. Y proyectó Las Presencias y es una película muy autobiográfica, muy atravesada, donde su autobiografía de alguna manera es una manera de recorrer la historia argentina, ¿no? Como su historia personal y su relación con el cine es una manera de recorrer los vaivenes políticos del país. Y hay una gran presencia de jóvenes en la película. Y en un momento, cuando terminó la película y se dio la instancia de charla con el realizador, alguien le hizo exactamente la misma pregunta que hiciste vos de qué podemos hacer los jóvenes para defender el cine argentino. Y Juanjo dijo algo muy hermoso que fue trabajar, trabajar y trabajar. Okay. Como no queda otra. Juntarse, hacer cosas, creo que es la lección que un poco saco de acá, porque... y también tratar de generar espacios de discusión, intentar meter el discurso, lo que uno tenga para decir en algún lado, buscar herramientas. Del día siguiente que terminó Fuera de Campo fue la presentación de En Otro Orden, una revista que no sé si conoces, que la hacen estudiantes de la NERC principalmente, que son todos sub 30 creo. Sí, creo que todos tienen 20 y pico. Nada, y la presentaron con un nivel de debate muy interesante sobre la coyuntura política. Hicieron una revista, se juntaron, escribieron textos, fueron a Mar del Plata y la presentaron en una librería, y eso ya para mí es... es un montón. Revista en papel ahora. Revista en papel, exactamente. Y así como nombro a ellos, porque se me viene a la mente ahora, porque estuvieron presentes en Mar del Plata, puedo pensar en otras experiencias similares que para mí, digo, es el camino. Hay que intensificar eso. Pienso en el ejemplo también de Córdoba, así como está el Cineclub La Quimera, que hoy en día está manejado también por jóvenes, porque Juanjo Gorrazureta fue como pasando el mando y cada vez son más chicos los chicos que programan y pasan películas. En cuanto al cine en particular, hay un trabajo muy pendiente de hacer, que es, por ejemplo, la formación de espectadores. Hay algo clave que también Fuera de Campo se plantea como un espacio para tratar de dar esa lucha o hacerse cargo de esa tarea de alguna manera. Porque así como hay un bombardeo de imágenes del exterior, de foráneas, uno no puede ir al cine sin que se le caigan los horarios encima de las películas de Disney o animadas o de terror que vienen de afuera y un horario para el cine argentino. Nada, también el bombardeo de imágenes por TikTok, etcétera, nos desensibilizan de alguna manera del cine e incluso también del cine argentino. Es muy difícil querer algo que uno no conoce. Si uno no conoce el cine argentino es muy difícil quererlo y por tanto pelear por él o reclamar por él o desear que exista. Entonces formar espectadores, que es básicamente proyectar películas y explicar por qué esas películas se proyectan de una manera,
curar una programación, filmar y compartirlo, eso ya es de alguna manera una acción política, me parece, hoy en día de primer orden. Formar espectadores, porque uno, digo, ¿de qué sirve hacer 350 películas al año, las que sea, si no haber alguien para que las mire o incluso para que las sepa mirar? Parece una tontería lo que digo, pero eso es algo que existe. No me quiero ir al ejemplo de mi abuela, pero mi abuela era una señora de clase media, una mujer de clase media, una chica de clase media, de colegiales, cuando colegiales era un barrio industrial, y iba al cine de colegiales, siempre me contaba, y ella me decía que veía todo. Y de hecho ella conocía la Dolce Vita de Fellini, conocía las películas de Fernando Ayala y también conocía, no sé, las comedias de Olmedo y Porcel, porque todo convivía. Y ella estaba formada por haber ido al cine, a ver la Dolce Vita, disfrutarla y entenderla, y que le pase algo con eso, al mismo tiempo que una comedia de Ayala, ¿entendés? Entonces, siento que ese trabajo hoy en día no es posible. Hoy en día la Dolce Vita parece un objeto más extraño de lo que en su momento era. Sí, me cuesta pensar como ya el concepto ir al cine. Porque Bueno, es muy difícil ir bueno. al cine. Como que, o sea, sería lo genial. Hoy fui al cine, por ejemplo, y fue como, sí, encontré el espacio, voy al cine. Y éramos 4 personas en la sala. Eso es tremendo lo que estás diciendo. Porque eso es algo que siento que incluso al interior de la comunidad no está saldada esa discusión de alguna manera. Como el cine no es el lugar de pertenencia que solía ser, no te digo hace 60 años cuando mi abuela iba al cine de la Croce, sino hace 10 años. Las entradas son caras, cada vez hay menos oferta. De pronto el cine es un lugar para llevar a los chicos en vacaciones de invierno, para hacer escapadas, y cada vez el cine como una cosa de tengo un rato libre, voy, me mando y veo una película. Sí, hoy almorcé ahí. O sea, fue como bueno, voy. Está mermando eso es tremendo, pero la lógica de consumo, en términos eso, de consumo industriales, está cambiando. Sí, a mí me da mucho pánico porque éramos literalmente 4 y la última vez que era yo sola en la sala. Igual también voy a horarios muy malos. O sea, fui a las 12, o sea, nadie iba a estar en el cine a las 12. Bueno, éramos 4. Pero cuando fui a ver Belén, era yo sola. Y era un viernes. Y yo decía, no, dale, este no es un viernes. Encima fue una película muy... Bueno, igual fui un viernes, no sé, a las 3 de la tarde. Bueno, las mejores experiencias en cine se tienen o solo en la sala o con las salas repletas, ¿viste? Como que hay algo ahí de... No sé si es mejores, pero hay algo medio único que pasa en esos momentos. Es que también hay algo de cine, el ocio, la idea de ocio está muy en crisis hoy en día. Claro. No sé cuántos trabajos tenés vos, pero digo, yo tengo 3 trabajos. ¿Cuándo vas al cine? Cuando uno va, incluso que uno de mis trabajos es escribir sobre cine, y cada vez se complica más, porque encima es el peor pago, obviamente, y cada vez se complica más porque es difícil tener el tiempo. Entonces, la vida contemporánea de alguna manera atenta contra eso y favorece lo que al presidente del Inca le encanta, que es ver películas por TikTok de pronto. Entonces, y en vez de que el cine, digamos, plante bandera y trate de hacerse más fuerte en su especificidad, digamos, como cuando, por ejemplo, emergió la tele, el cine en vez de plegarse a la tele, hacer contenidos más cortos, como transformarse en función de acomodarse a eso, apostó a más. Agrandó el formato, metió más colores, metió más estrellas, y trató de inventar nuevos géneros. Era otra época del mundo en general, otras ambiciones había en el mundo, y de pronto hoy en día siento que se está generando la operación inversa. Aparece una nueva tecnología y en vez del cine plantar bandera en sus propios medios, un poco se pliega a eso que lo combate de alguna manera. Sí, como que intenta acomodarse como para que entre de alguna manera. Que el presidente Inca salga a declarar acerca de que el futuro del cine son las micropelículas, es la lógica del TikTok, no solo habla de esto que decíamos, de un desconocimiento de la propia tradición del cine y de la propia especificidad del cine, sino también habla de que no es una persona del cine. Ayer estaba editando un recorte de Pergolini que decía de que ahora las películas, hay mucha cantidad de personas que las ven por 2 en Netflix. Sí. ¿Qué hacemos?
es una muestra más de de las ideas, de la profundización de las ideas de consumir más en menos tiempo. Uno es de pronto un consumidor más eficiente. Si yo pongo una película por 2, puedo ver 2 películas en el tiempo de una. Entonces puedo, es como, es un 2 por 1 de pronto. Es 2x, pero en realidad también es por 2, porque puedo ver el doble de cosas, puedo ser un consumidor más eficiente, puedo de pronto ver más, gastar más plata, generarle más ingresos a, digamos, a quien lo produce de alguna manera. Eso en ese orden. Después en otro orden me parece que es una manera más de ir destruyendo paso a paso la capacidad cognitiva, digamos, o perceptiva o sensorial de quien mira las películas. Alguien que mira una película por 2 no la está mirando. No solo no estás mirando la idea, las decisiones estéticas que tuvieron porque no fueron pensadas en ese tiempo, con esa duración, sino que no estás viendo, no estás observando nada. Es como, ¿viste cuando scrolleás Reels o TikToks o lo que sea y pasaste 3 y el primero que pasaste no te lo acordás? Porque hay una lógica de acelerar para completar una cosa, consumirla y pasar a la siguiente. No hay una idea de detenerse a mirar las cosas. Eso me parece que obviamente se atenta contra eso, porque si yo me detengo a mirar las cosas no paso a la siguiente. Y si yo no paso a la siguiente no soy un consumidor eficiente. Entonces, en esa lógica es muy beneficioso para para quien te lo vende. Y al mismo tiempo es un círculo que cierra sobre sí mismo, porque te vendo más en menos tiempo. Y al mismo tiempo te sigo amoldando a tu sensibilidad para el día de mañana ponerla por 4, por 10 o ni siquiera ya... creo que hay una opción de Netflix que es verla sin imagen. Y tipo la escuchás medio podcast. Como si fuese la tele. O sea, está bien. Digo, el tema es cuando eso se convierte en la norma para el cine. Y de pronto el cine se pliega a esa idea. Y entonces hace películas, como ya las vemos aparecer lentamente, donde de pronto todo es dicho 3 veces, como si fuese una telenovela. Como te están explicando para que entiendas todo lo que está pasando. Hay un meme que siempre me sale en Twitter, el de Carlos, me voy al aeropuerto. Que Lalo se fue a Ezeiza. ¿Cómo? Lalo se fue a Ezeiza. ¿Qué voy a hacer yo? Ir a Ezeiza a buscar a Lalo. ¿Ah? ¿Qué? Creo que voy a buscar a Lalo. ¿A dónde? A Ezeiza. Todo te lo repiten 30 veces. Y de pronto, yo creo que hay un problema cuando la estética se pliega a esa forma de consumo. En perjuicio de sí misma. Ese es el tema. Porque si uno se detiene a ver una película que te están explicando todo el tiempo, es un garrón. Hay algo que no funciona. Y es que ese es el tema. Por ejemplo, con Humor Argentum, que la mencionaste, es una película que está pensada bajo la lógica del TikTok. Ellos mismos un poco lo dijeron, como que es la idea de swapear de una microhistoria. No son cortos, eran microhistorias. Que vas swapeando de una a la siguiente, la puedes, como el mismo Pirovano mencionó que la vio en TikTok, a la película, etc. Y la película fue un fracaso. No solo porque es una película que intentó ser para mí es una película sobre una sensibilidad y busca interpelar ciertos arquetipos de una sensibilidad criolla y popular realizada por gente que detesta esa sociedad y ese criollismo y esas particularidades y esa idiosincrasia. Entonces se generó un cortocircuito medio irreconciliable ahí. Pero no solo fracasó por eso, siento que también porque no... o sea, no podés venderle algo a alguien que odias, digo. Se nota mucho, ¿entendés? Se nota mucho para mí ese mismo... los hilos de ese desprecio hacia esa cultura que uno desconoce. Entonces nunca vas a interpelar al otro. Pobre nada de Humor Argentum, bueno, no la vi. No, pero te vas a dar cuenta porque es algo de que es una película que de pronto quiere hacer chistes sobre Messi, y te das cuenta que es alguien que no entiende, ¿viste? Qué significa eso para las personas. Y quiere hacer chistes sobre cuestiones populares sin conocer lo popular o odiándolo de antemano, de alguna manera. Porque se nota que no les gusta, pero quieren bromear sobre eso y subirse a una fiesta que no es la suya. Eso es raro. Hay algo ahí de esa película que es muy extraño que se hayan decidido hacer esa película. Ahora me da más ganas de verla, pero no quiero comprar una entrada para eso. No, que además ya creo que no está más en cartelera porque fue un fracaso la película, no pegó. Hubo algo ahí de que no
no tocó esas fibras que pretendió tocar. Entonces tenemos que aprender a ver cine. No sé si aprender, pero sí, bueno, sí, quizás hay que hacer y hay que contagiar ganas. Ese es el tema, más que aprender. Porque aprender, sí, se puede aprender a ver, se puede aprender a pensar, se puede aprender a nuevas cosas, pero lo que primero hay que generar ante eso es el deseo de acercarse a eso. Como te digo, uno no puede desear lo que no conoce. Entonces hay que divulgar aquello que uno, desde cierto lugar de amor, también quiere contagiar. Eso es un poco también la base de Fuera de Campo. Somos un montón de gente que ama el cine argentino porque lo hace, porque lo ha habitado, ha vivido, lo ha visto, lo ha discutido y quiere que mucha más gente se contagie de eso. Entonces, de alguna manera, todo Fuera de Campo es un poco un artilugio para tratar de contagiar eso, tratar de contagiar ese deseo que nosotros mismos tenemos por el cine argentino. Y de ahí se desprende algo político, desde ya. Como te digo, de pronto uno no puede luchar por algo que no conoce, porque para luchar uno tiene que tener una razón, y para tener una razón uno tiene que conocer algo, y para conocer algo tienes que acercarte a ese algo. Entonces, atrás de toda esa vuelta está el trabajo, que era lo que vos me decías que hay que hacer, que es generar espacios para ver, para contagiar. ¿Viste el mini docu de Ofelia? Algo le está pasando a mi generación. Estamos como que todos remetidos en el celu. Entonces encontrarnos en un lugar presencial, a sentarnos 2 horas, una hora y media, lo que dure la peli, es como, lo veo como re inalcanzable y a la vez lo deseo, porque es un lugar de encuentro hermoso. No, y además el cine de pronto va un poco contra la época, en tanto y en cuanto uno está, como decís, con el celular, scrolleando una cosa a la otra, que te sale tiene 1000 pestañas abiertas en 1000 pantallas constantemente, como si fuese como un montón de instrumentos martillándote el cerebro por distintos lados, y de pronto cuando vas al cine es una sola banda de imagen, una sola banda de sonido, y te concentras en eso solo por el tiempo que dure. Es que hoy en día es casi como, es medio una boutade lo que voy a decir, pero es como mirar un paisaje de pronto, compararte un segundo a mirar algo en silencio que está ahí. Digo, me parece un poco, incluso más que un paisaje, porque de pronto hay narración, hay una imagen, hay una sucesividad de cosas, hay acción, hay sensibilidad, hay emoción, hay una sumatoria de cosas contenidas en una sola banda de imagen y sonido. Entonces, mientras vivimos en un tiempo donde estamos abarrotados de imágenes y sonidos que no nos hacen sentir nada, porque nos olvidamos de todo apenas pasamos al siguiente reel, de pronto capaz el cine nos se puede enseñar como que con menos es más, de alguna manera. Y en menos reside mucho más poder que en todo este ruido que nada dice, de alguna manera. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguí nuestras redes para enterarte de más buena data.